Shalom, bienvenidos una vez más a este canal, Tesoros Escondidos, excavando en busca de la verdad. Hoy vamos a estudiar, aprovechando que estamos en la época de Pascua, qué quiere decir esa palabra, de dónde viene, en dónde más en la Biblia la encontramos y qué es lo que nos enseña acerca de Dios, de su naturaleza y de su poder. Lo primero que vamos a hacer es vamos a ver nosotros en español de dónde obtuvimos la palabra Pascua. El original es el hebreo, la palabra en hebreo es Pesach. De ahí pasó al arameo, que es Pisja. Después pasó al griego como Pascha. Después al latín como Pascum. Después al latín vulgar, el que se hablaba en las calles, como Pascua. En pocas palabras, Pascua es la manera en español de decir Pesach, que es el original en hebreo. Ahora, ¿qué significa la palabra Pesach o Pascua? Voy a referirme como Pesach, pero saben que estoy hablando de lo mismo. Quiere decir saltar, saltar algo, cojear o bailar. El verbo que es pasaj lo vamos a encontrar solo 8 veces en todo el Antiguo Testamento. La palabra Pesach, que es la Pascua tal cual como el evento, como la fiesta que se debería de celebrar, sí se menciona 49 veces, pero se menciona en relación a que el Señor les dijo que la tenían que celebrar cada año. También menciona que hubo algunos reyes que sí lo observaron, otros que no. Esto se refiere a la fiesta tal de la Pascua, pero como el verbo pasaj y el significado que estamos viendo, solamente 8 veces lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. 2 veces la vamos a encontrar refiriéndose a alguien que era cojo, porque ese es uno de los significados que tiene. El primero es en 2 de Samuel 4:4, refiriéndose a Mefiboset, que era el hijo de Jonathan y nieto de Saúl. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iban huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Esta palabra de cojo viene de la raíz Pesach. La palabra es Vayipaseach y quiere decir que quedó cojo. La segunda vez que lo encontramos como cojos es cuando nos está hablando de los cojos de Jebús, que después fue Jerusalén, en 2 de Samuel 5:6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y cojos te echarán, queriendo decir David no puede entrar acá. Esta palabra de Hapishim diciendo que había cojos en esa ciudad. Estas fueron 2 veces significando cojos. Después vamos a encontrarla otras 2 veces en la historia de Elías y los profetas de Baal. Esta está impresionante, me encanta. Sabemos que Elías retó a los profetas de Baal diciendo que vamos a hacer un sacrificio y a ver qué Dios responde, si Baal o Dios Jehová de los ejércitos. Suben a un monte, va todo el pueblo de Israel, que en ese tiempo ya se habían vuelto idólatras de Baal también. Tristemente en español nos perdemos del verdadero significado de lo que estaba pasando aquí, pero gracias a Dios que podemos estudiar y podemos encontrar estos tesoros escondidos en la palabra y entender un poquito más allá qué fue en realidad lo que pasó. La historia está en Primera de Reyes 18, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La Nueva Biblia de las Américas lo pone: ¿hasta cuándo vacilarán entre 2 opiniones? Aquí es donde encontramos la primera vez la palabra poshim. Le está diciendo Elías al pueblo de Israel: decídanse de una vez, o van a servir a Dios o van a servir a Baal, pero no estén saltando entre 2 opiniones. Aquí lo tradujeron como claudicar o como vacilar, pero si vemos que la palabra Pesach quiere decir saltar, estar saltando de una cosa a otra. El pueblo de Israel estaba: un ratito sirvo a Dios, un ratito sirvo a Baal, y estaban saltando, brincando, y les dice Elías: decídanse, no estén brincando de una cosa a otra, o van a adorar a Dios o van a adorar a Baal. Y aquí lo impresionante lo vamos a encontrar ahí adelantito en el versículo 26. Aquí ya está hablando de los profetas de Baal. Ellos empezaron primero, dice Elías: ok, ustedes van primero. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando
cerca del altar que habían hecho. Los profetas de Baal hacen el altar y preparan el sacrificio y empiezan a decir, ok, Baal, respóndenos, y empiezan a saltar. Si no nos damos cuenta que lo que Elías le había dicho al pueblo de Israel, que dejaran de estar saltando entre dos opiniones, no entendemos entonces por qué los profetas de Baal estaban saltando. Literalmente se estaban burlando del pueblo de Israel. Así como ustedes están saltando lo que Elías les había llamado la atención al pueblo, ahora nosotros vamos a saltar. La palabra en el segundo verso es Vayepashu, que ellos estaban saltando o danzando enfrente del sacrificio para que Baal les respondiera. Ahora vamos 4 veces. 2 significa cojo, 2 en la historia de Elías. Ahora la vamos a encontrar 3 veces en la historia que todos conocemos como Pascua, cuando Dios liberó al pueblo de la esclavitud y mandó 10 plagas a los egipcios. La última plaga, que es la muerte de los primogénitos, y el Señor les manda al pueblo de Israel que hagan un sacrificio de un cordero y que pongan la sangre del cordero en los dinteles y en las puertas de su casa, porque esa noche iba a pasar el destructor y a todos los primogénitos de todas las casas iban a morir esa noche. En este contexto de esta historia vamos a encontrar esta palabra Pesaj 3 veces. La primera vez en Éxodo 12, en el 12, en el 23 y en el 27. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, esta es la palabra, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En el 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. En el 27, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima o saltó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. La Nueva Biblia Viva, y aquí se entiende un poquito más, ellos lo ponen como pasaré de largo, en los 3 versículos, pasaré de largo, pasará de largo y pasó de largo, que es este mismo verbo que se entiende como saltar algo, pasar de largo, como lo ponen ellos. Ok, tenemos 2 veces que significa cojo, 2 veces en la historia de Elías, 3 veces en la historia de la liberación del pueblo de Egipto de la esclavitud, pero nos queda una, y esta es la que va a encerrar todo. La palabra de Dios es tan emocionante. La última vez que vamos a encontrar esta palabra basada en la raíz va a ser en Isaías 31:5. Ahora un poco de contexto. Esto que vimos en el pueblo de Israel y en Elías fue siglos antes. Ahora estamos alrededor del siglo 7-6 antes de Cristo. Isaías está profetizando, ya el reino había sido dividido y el reino del norte ya había caído en manos del imperio asirio. Entonces solamente quedaba el reino del sur, y a Isaías le había tocado todo este tiempo. Estaba Sennacherib como el rey de Asiria. Había conquistado todo lo habido y por haber. Destruyó completamente el reino del norte, y después empezaron a conquistar las ciudades de Judá, del reino del sur. Empezó a conquistar todas las ciudades, excepto Jerusalén. Jerusalén está en montes y está fortalecida, entonces no era tan fácil entrar a Jerusalén. Isaías está profetizando que Dios va a librar a Jerusalén de Sennacherib. Pero ¿qué tiene que ver con todo esto? Isaías en el capítulo 31, versículo 5, nos va a dar la clave de toda esta salvación que Dios hizo con Jerusalén aquí. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Aquí la palabra que la Reina Valera nos tradujo como preservando es la que viene de la raíz Pesach, y la palabra es pasoach. Pero miren, la Nueva Versión Internacional nos da exactamente el significado como lo venimos trayendo desde Éxodo. El Señor de los ejércitos protegerá a Jerusalén, la protegerá, la librará, pasará sobre ella y la rescatará. Y la Biblia Dios habla hoy dice la defenderá. También no es una muy buena traducción. Nos da el sentido obviamente de que Dios iba a defender Jerusalén, pero no nos da este sentido de cómo lo iba a hacer. Y la Nueva Biblia Internacional nos dice el Señor va a pasar. Está utilizando esta palabra Pesach como la conexión que nosotros tenemos que hacer con el evento que pasó en Egipto siglos antes. ¿Qué fue
fue lo que hizo el Señor en Egipto, que Él libró las casas de aquellos que habían sido obedientes y habían puesto la sangre del cordero en sus puertas. Y aquí le está diciendo Isaías, yo voy a librar a Jerusalén de la misma manera que lo hice en Egipto. Aquí lo impresionante es el contexto, porque este versículo lo podemos leer y decimos, ok, pues usó la misma palabra, pero no es hasta que leemos todo el capítulo. Isaías nos está diciendo, quiero que veas este verso conectado con la historia de Egipto. Isaías 31, si se fijan, voy a leer nada más algunas partes, lo pueden leer ustedes aparte. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Esto es Isaías, siglos después, y confían en caballos y su esperanza la ponen en carros porque son muchos. Más adelante vuelve a mencionar, y los egipcios hombres son y no Dios. Recuerden que en ese tiempo el faraón se creía en Egipto, se creía que era el Horus vivo, ¿verdad? El Dios vivo. Y aquí les está diciendo Isaías, y los egipcios hombres son y no Dios. Empieza a dar este contexto de, acuérdate lo que pasó en Egipto. Y entonces llegamos a este versículo que leímos al 5, como las aves que vuelan, así amparará. Entonces está haciendo una comparación de Egipto con ahora el imperio asirio. Así como te libré de Egipto y de sus dioses, ahora te voy a librar de Asiria. Asiria ya había sitiado Jerusalén, no los dejaban salir, estaban encerrados en su ciudad los de Jerusalén en el tiempo del rey Ezequías. Y aquí Isaías le está diciendo, acuérdate de lo que hice con Egipto, porque de esa misma manera te voy a salvar. Fíjense, está hablando de Egipto, pero luego en el verso 8 dice, entonces caerá Asiria por espada no de varón y la consumirá espada no de hombre. Esta es la profecía que Isaías está dando. Lo que me encanta es que no nada más se queda ahí, sino nos está diciendo la razón también, por causa de sus dioses. Cada una de las plagas de Egipto estaba dirigida a uno de los dioses de Egipto. Ellos, por ejemplo, adoraban al sol, entonces la plaga de la oscuridad era directamente a su dios, el sol. Y esto no lo estoy diciendo yo, está en Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Esto era algo personal. Ellos pensaban que sus dioses podían más que el Dios de Israel. A veces nos preguntamos, ok, ¿por qué 10 plagas? ¿Qué es lo que Dios les estaba diciendo? Yo soy más poderoso que tu Dios del sol, que tu Dios del Nilo, de cualquiera de estos dioses que tú has inventado, refiriéndose a los egipcios, yo soy más poderoso. Y lo mismo pasa en esta historia de Asiria en el tiempo de Isaías, porque el Rabsacés, que era el enviado de Sennacherib, el rey de Asiria, cuando está fuera de Jerusalén y los tiene sitiados, les empieza a gritar, ¿ustedes piensan que se van a librar de nosotros? ¿Ustedes piensan que su Dios es poderoso? Esto lo vamos a leer en Segunda de Reyes 19, el verso 4 y luego el 10 al 12. Aquí le está hablando Isaías el profeta al rey Ezequías, que era el que estaba con el pueblo en Jerusalén encerrados, y le dice Isaías, quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios su señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda, porque ya todas las ciudades de Judá habían sido destruidas, solo quedaba Jerusalén. Y en el 10 dice, aquí ya está hablando el Rabsacés otra vez y le está mandando el recado a Isaías para amedrentarlo, para decirle, ¿tú crees que te vas a librar? Y dice, así diréis Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras destruyéndolas, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Y aquí le empieza a decir a algunos dioses de las ciudades que ellos habían conquistado. Estaba diciendo, ¿tú crees que tu Dios es poderoso? Y dice el Señor, voy a librarlos de la misma manera que lo hice. Y fue esto un hecho. Dios hizo esta misma salvación. Vamos a encontrarlo de una manera poderosa, porque el pueblo de Judá ni siquiera tuvo que pelear. Dios no les dijo, salgan y les voy a dar la victoria. No. Dios dijo, yo lo voy a hacer personalmente. Segunda de Reyes 19:35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos
de muertos. Dios lo hizo. Esta historia, esta salvación que el Señor hizo de Jerusalén está escrita en varias partes de la Biblia, pero si necesitan todavía una confirmación mayor, no les basta lo que está en la Biblia. Los reyes de Asiria tenían la maravillosa costumbre, porque eso nos ayuda a nosotros a probar la Biblia, no para nosotros creemos en la Biblia, pero para aquellos que no creen, los reyes de Asiria estaban acostumbrados a escribir todas sus conquistas, todas sus batallas, y dejaron muchísima evidencia arqueológica de todo lo que hicieron. Sennacherib no fue la excepción. Escribió o mandó escribir estos prismas conteniendo todas las victorias que él había tenido, y vamos a encontrar en este prisma que se le llama el prisma Taylor, porque se cree que Robert Taylor fue el que la descubrió en 1830 en la ciudad de Nínive, que era una de las capitales del reino asirio, lo que ahora es Mosul en Irak. Haciendo los estudios se comprueba que este prisma data en el año de 701 a 690 antes de Cristo. Pero miren, es increíble lo que dice Sennacherib, el rey que había mandado conquistar Jerusalén. Obviamente él no va a decir como Dios o el ángel de Jehová vino y destruyó todo ese ejército, pero nos da pistas que comprueban la versión bíblica. Él escribe en este prisma: en cuanto al rey de Judá, Ezequías, ojo, aquí ya está confirmando que había un reino de Judá y que había un rey que se llamaba Ezequías, que no se había sometido a mi autoridad, sitié y capturé 46 de las ciudades fortificadas, junto con muchas ciudades más pequeñas tomadas en batalla con mis arietes. Y sigue un poco la historia más adelante. En cuanto a Ezequías, lo encerré como a un pájaro enjaulado en su ciudad de Jerusalén. Si Sennacherib hubiera derribado Jerusalén, lo hubiera escrito, hubiera puesto: capturé su ciudad, los maté, pero nada más menciona que lo tenía encerrado como a un pájaro en su jaula, hablando de Jerusalén. Los mismos anales de la historia de los reyes de Asiria confirman lo que nosotros sabemos de la palabra del Señor. El pueblo asirio nunca pudo conquistar Jerusalén. Es increíble ver el mapa, ver todo lo que el imperio asirio se extendió, y que esta pequeña ciudad, Jerusalén, Dios la libró. Y Dios lo dice: por amor a mí mismo, por amor a mi siervo David. También Dios estaba cuidando la semilla de donde iba a venir nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Pero el hecho de que encontramos esta palabra Pesach, Dios volvió a hacer una Pascua en Jerusalén, Dios volvió a saltar. Fue la única ciudad que el imperio asirio no pudo entrar, que el destructor, igual que en Egipto, no pudo entrar a destruir. Esta semana que celebramos Pascua, no nada más pensemos en lo que Dios hizo en Egipto, pensemos lo que Dios hizo en Jerusalén, y más adelante obviamente pensemos en cómo todo esto se cumple en nuestro Cordero perfecto, el Cordero que fue inmolado, y por la sangre de quien nosotros somos protegidos. El destructor no puede tocarnos mientras nosotros estemos cubiertos con la sangre del Cordero perfecto, inocente. Esa es nuestra Pascua. Regresando a la historia de Isaías, dejemos de estar saltando de una decisión a otra. Dejemos de decir: ahora sí busco a Dios, ahora no busco a Dios. No seamos cojos espirituales pensando que podemos vivir con un pie en el mundo y un pie en Dios. Sigámosle sin vacilar. Esto es todo por este capítulo. Espero que esto les inspire a seguir estudiando, a abrir su Biblia, a buscar qué más tiene el Señor aquí. Que Dios les bendiga. Nos vemos para la próxima.